¿Qué tal? Un saludo. En esta ocasión vamos a calcular los grados de libertad de un mecanismo como el que tenemos aquí en pantalla y también de este otro, ¿ok? La idea es mostrar el procedimiento que se debe de seguir para encontrar los grados de libertad de cualquier máquina, ¿ok? Yo aquí pongo dos ejemplos pues bastante representativos para mostrar algunos tips o algunas ideas de cómo podemos crear nuestros lazos vectoriales, nuestras ecuaciones de clausura e identificar las variables del sistema, que es muy importante. Entonces, para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es, bueno, también hay que aclararlo, no vamos a utilizar Gluber, ¿vale? Este método tan famoso que es muy sencillo y es muy útil, pero tiene fallas, ¿sí? En algunos mecanismos va a presentar fallas o errores, entonces este no lo vamos a utilizar, de modo que el método que les voy a mostrar en este video no presenta ninguna falla, pero sí requiere de un análisis más profundo que solamente contar eslabones y pares cinemáticos, como lo es el método de Gluber, ¿vale? Entonces, pues para ello, yo lo que primero recomiendo es siempre ser consciente de qué máquina estoy analizando. ¿Y con eso a qué me refiero? Bueno, primero debemos contar los eslabones o las piezas mecánicas que compone al mecanismo. Eh, con un conteo rápido es bastante simple, ¿ok? Bastante útil. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro eslabón 1. Recordemos que esto y esto que está acá arriba es lo mismo, ¿sí? Por eso está ashurado de esa forma, porque es tierra, es la estructura a la cual se conectó la máquina y por eso no está completa, no es necesario completarla. Yo aquí lo voy a completar para que, si es que no tenemos mucha práctica en este tema, pues nos vayamos imaginando cómo es que en realidad el mecanismo está conectado, ¿ok? Es la estructura simplemente sobre la cual pues fue montada la máquina, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí podría ser una simple pared, ¿ok? Esto que vemos aquí. Y acá podría ser una mesa de trabajo, etcétera. Ahí es donde está montada la máquina y evidentemente todo eso es el eslabón 1. Yo por eso les puse varios números 1, pero pues es la pieza 1, ¿ok? Entonces, todo esto ya lo podemos borrar. Ya nos dimos una idea de que es la misma pieza, ¿sí? Inclusive no hay que poner, no es necesario poner tantos números 1. Yo los puse para explicar esto justamente que comentamos, pero no era necesario, ¿ok? Eh, y lo siguiente sí es necesario, hay que contar los demás eslabones, ¿vale? Aquí tenemos el eslabón 2, este triángulo es el eslabón 3, esta otra barra el eslabón 4, esta otra barra el eslabón 5 y por acá el eslabón 6, ¿sí? Inclusive, eh, recuerden estas piezas mecánicas, les voy a decir algún breve truco, no es un truco ni magia, pero cómo poder identificar los grados de libertad de un modo súper rápido, ¿ok? Entonces, ya que sabemos las piezas, lo siguiente es identificar los puntos importantes de la máquina, y los puntos importantes de la máquina siempre van a ser las uniones, ¿ok? Entonces voy a ponerlas de otro color. Pensemos, por ejemplo, en color rojo, ¿ok? Déjenme dibujar estos puntos de color rojo, estos dos, ¿ok? Los voy a poner un tanto llamativos y los otros puntos los voy a poner de color azul, ¿ok? Ahorita les explico por qué hago la distinción. Los puntos de color azul van a ser los puntos móviles de la máquina, ¿ok? Entonces, esos puntos tienen movimiento, no van a estar ahí siempre fijos, ¿sí? A lo mejor ahorita la máquina está en un tiempo t igual a 0 segundos, pero pues cuando avance la máquina en 10 segundos, por ejemplo, esos puntos de color azul ya no van a estar ahí, sino que van a estar en movimiento, ¿vale? Eh, una vez que entendimos eso, los puntos rojos pues son puntos fijos, ¿sí? Esos puntos que pusimos de color rojo no tienen movimiento. Al entender esto, se nos va a hacer muy sencillo el procedimiento que voy a mostrar, ¿ok? Para lo siguiente es entonces identificar circuitos o lazos cerrados en el mecanismo. Y para este mecanismo pues tenemos dos lazos cerrados, ¿ok? ¿Cómo es que yo sé que tenemos dos lazos cerrados? Muy sencillo, voy a ponerlo los lazos pues de este color, así brevemente, ahorita estamos explicándolo, ya posteriormente dibujaremos los vectores y todo de forma o de manera muy formal, pero ahorita es la explicación, es la introducción justamente del tema, ¿ok?
Vale, entonces un primer lazo será esto, ¿sí? Y los puntos fijos, de golpe, ¿cómo los podríamos unir? Directo. Aunque no haya ninguna pieza, es decir, aquí parece que estoy dibujando en el vacío, no importa, son puntos fijos y podemos trazar una unión entre ellos así, directa, ¿ok? Otros autores recomiendan hacer líneas verticales y horizontales para que quede todavía mucho más estética la figura, es decir, una línea vertical así y después una línea horizontal para acá. Ciertamente sí, queda más estética, pero pues eso ya es a gusto de cada quien, ¿ok? Este sería el primer lazo cerrado. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, a lo mejor el circuito cerrado 1, yo quisiera incluir todo el triángulo, ¿no? Por acá. Está bien, también sería válido, ¿sí? ¿Cómo sé que aún cualquiera de las dos opciones que ahorita dimos, cómo sé que me falta otro lazo cerrado u otro circuito? ¿Sí? Otro circuito en nuestro mecanismo. Bueno, pues es que el otro circuito, o cómo es que yo me doy cuenta, la pieza 5 está siendo totalmente ignorada y la pieza 6 también. Debemos incluirles, ¿ok? Entonces, para incluir esas piezas, pues obviamente va a ser necesario otro lazo cerrado o bien otro circuito. Ese lazo cerrado, ¿cómo lo podríamos dibujar? Aquí hay que tener cuidado en lo siguiente. Siempre que tengamos un prismático, que es justamente esto que estoy dibujando aquí, ese prismático, ¿ok? Pues obviamente se está trasladando, ¿no? Se está trasladando en esta dirección verticalmente, justamente en esa dirección. Está sufriendo la traslación, es ese tipo de movimiento que tiene. Entonces, siempre que tengamos un prisma, yo recomiendo trazar una línea en dirección del movimiento y una línea perpendicular al movimiento. En este caso, dado que el prisma es totalmente vertical, pues una línea perpendicular sería una línea horizontal, ¿ok? Y los unimos, donde choquen las dos líneas, hacemos la unión. Y aquí queda súper directo, súper claro cuál es el otro lazo cerrado que nos faltaba. Eso siempre va a suceder con los prismáticos con los que se estén trasladando. Los podemos llamar prismáticos, pistones, etcétera. Ese tipo de uniones, ¿sí? De traslación, las podemos crear su lazo cerrado de esta forma. Entonces, el otro lazo cerrado es este que estoy dibujando de color amarillo. Espero que se alcance a notar ahí en la pantalla, ¿sí? Y bueno, pues hay que reutilizar parte del otro lazo cerrado, no pasa nada con que volvamos a usar esta parte, ¿sí? Listo, tenemos dos lazos cerrados, ¿ok? Y bueno, déjenme decirles a modo de spoiler, ¿sí? Si es que llevamos mucha prisa a lo mejor y ya no queremos ver el video completo, que les recomiendo ver el video completo, pero bueno, si tenemos mucha prisa, esto se calcula de forma muy directa. Yo tengo dos lazos cerrados, entonces de este lazo cerrado voy a obtener dos ecuaciones escalares, ¿sí? Escalares. Y de este otro lazo cerrado, otras dos ecuaciones escalares. Ecuaciones escalares, sí. Listo, dando un total de 4 ecuaciones escalares. ¿Por qué sé que son 4 ecuaciones? Porque esta es una máquina plana, ¿sí? Solamente existen las direcciones independientes X y Y. Si fuese una máquina en 3 dimensiones, es decir, tridimensional, tendríamos también el eje Z y cada lazo cerrado representaría 3 ecuaciones, ¿ok? Pero no, aquí afortunadamente es una máquina plana y solamente tenemos estas dos direcciones, entonces una ecuación va a ser en X y otra en Y. En este video pues voy a explicar cómo obtener esas ecuaciones, ahorita nada más, repito, es la introducción al tema. Ahora, una vez que tenemos pues estas 4 ecuaciones escalares, de modo rápido, si es que, repito, llevan mucha prisa, podríamos pensar en lo siguiente. eh, y sería en que ir pieza a pieza e identificar el movimiento. Es decir, la pieza 2 va a rotar, ¿sí? La pieza 3 también va a rotar. La pieza 4 también va a sufrir rotación, ¿ok? Va a rotar. La pieza 5 también va a rotar. La pieza 1 no tiene movimiento. No tiene movimiento porque es fija, ¿ok? Inclusive lo podríamos poner así mejor.
Es una pieza fija sin movimiento, una pieza fija. Y la pieza 6 va a trasladarse. Trasladarse. Listo. Hacemos el conteo de estas variables. Sería una variable de rotación, 2, 3, 4 y 5 variables con la de traslación. Entonces tendríamos 5 variables que nos dan libertades, menos 4 ecuaciones que nos restringen. Esto nos daría un total de 1 grado de libertad. Esta máquina, por lo tanto, tiene 1 grado de libertad, ¿ok? Así, rápido, podríamos calcular los grados de libertad. Ahora, no es el objetivo en realidad de este video. El objetivo es también mostrarles cómo podemos encontrar las ecuaciones de posición o las ecuaciones de clausura, ¿sí? Entonces, para ello, una vez que entendimos ya todo esto, lo siguiente va a ser muy sencillo, ¿sí? Voy a borrar todo esto que hicimos. Y bueno, ahora sí, vamos a encontrar formalmente las ecuaciones de clausura. Lo que debemos hacer es formar nuestros lazos cerrados, lo que yo dibujé ahorita de colores, pero con vectores, utilizando vectores, ¿vale? Entonces vamos a trazar un vector de aquí a acá, siempre entre los puntos importantes, ojo. Entonces, pues tendríamos aquí un vector, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos aquí otro vector. Cada arista del triángulo podría formar un vector, pero pues solamente hay que utilizar pues los que necesitemos, no todos, ¿sí? ¿Para qué llenarnos de tantos vectores? Otro vector podría ir para acá, ¿sí? Y los puntos fijos, si recordamos que era este punto y este punto, los puntos que habíamos puesto de color rojo, esos puntos fijos los podemos unir directo o, como ya les comenté, que algunos autores sugieren también unir esos puntos de forma vertical y horizontal. Entonces vamos a tratar de unirlos pues directo, ¿no? En este caso vamos a ponerlos directo. Así. Listo. A cada vector pues hay que ponerle un nombre, ¿sí? Para ello, pues vamos a ponerle aquí, este sería el vector A2. Ustedes le pueden poner cualquier nombre realmente. Este sería el vector A3. Este de por acá sería A4. E inicié en 2 porque este vector tenía pensado llamarle A1, ¿ok? Repito, pueden ponerle cualquier nombre, es nada más por nombrarles de alguna manera. Lo siguiente es medir la dirección del vector. Yo siempre recomiendo medirlo desde X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este ángulo es el ángulo del vector A2, pues yo lo voy a nombrar θ2. Y pues cada vector debe tener su dirección, ¿ok? Entonces, inclusive aquí podríamos comentar, este vector o cualquiera de los 4 que dibujamos aquí, el sentido, recordemos cuál es el sentido del vector, es la flecha, ¿sí? Entonces la flecha puede ir en cualquier sentido, ¿ok? Yo los puse así, pero puede ir al revés. Eso no importaría, obtendríamos resultados equivalentes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este vector bien podríamos haberlo trazado de esta otra forma, ¿sí? Vamos a intentar dibujarlo aquí, más o menos, que nos salga pues derechito al menos, ¿no? Entonces, pues no pasa nada, ¿sí? En realidad sería un resultado equivalente. Trazamos aquí justamente el ángulo. Yo aquí estoy dibujando eje X positivo, ¿sí? Y dibujamos este ángulo, ¿ok? Este ángulo pues lo vamos a llamar θ3. Después acá inicia el vector A4, dibujo un X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj y dibujamos θ4, ¿ok? El nombre es lo de menos, yo le pongo el subíndice 4 para hacer referencia a qué vector estoy haciendo o a qué vector estamos midiendo justamente su dirección, pero es lo de menos, ¿ok? Lo importante es medirlos así porque estamos creando ángulos absolutos y las ecuaciones nos van a salir muy fácil, ni siquiera vamos a tener que pensar que si este vector está en el segundo cuadrante, que si este otro está en el cuarto cuadrante, etcétera. No nos tendríamos que preocupar por ello porque son ángulos absolutos, ¿ok? Entonces el otro ángulo que nos estaba faltando
era θ1. Siempre hay que medirlo así, para obtener ángulos absolutos. Entonces, pues la ecuación vectorial de esto nos queda de forma muy sencilla, ¿sí? Nada más hay que ver las direcciones de las flechas. La vamos a poner de este color y nos quedaría, inclusive lo podríamos poner un poco más abajo, o bien lo ponemos aquí a un costado y después lo movemos, no hay problema. Observen esta primera dirección, A1, A4 y A3, y llegamos a este punto. En ese punto colisionan dos flechas de los vectores. Sabemos que es el punto final. Y el punto inicial es este de aquí porque sabemos que ahí inician dos vectores, ¿ok? Entonces hay que seguir una trayectoria. La primera trayectoria es esa que nombramos y sería A1 más A4 más A3 es igual a la otra trayectoria. La otra trayectoria aquí inicia y acá finaliza, pues es simplemente el vector A2, ¿ok? Así de simple. Todo esto es igual al vector A2. De aquí ya podemos despejar, si quieren dejarlo igualado a 0, pues es muy fácil, ¿no? Esto quedaría así. El vector A2 que era positivo ahora es negativo y esto sería igual al vector 0. Y es una ecuación, es decir, podemos hacer despejes de toda la vida. Y una vez que tenemos la ecuación escalar, perdón, la ecuación vectorial, ahora sí justamente pasamos a las ecuaciones escalares. Y las ecuaciones escalares las tenemos que obtener en el eje X y en el eje Y, lo que habíamos comentado al inicio del video. Y esto pues se hace de forma o de manera muy sencilla, ¿sí? Para la dirección en X tendríamos, me lo voy a poner de otro color, A1 es la magnitud del vector, coseno de la dirección, θ1. Y así nos vamos con los demás. A4, coseno de θ4. Esta es la componente horizontal de los vectores, ¿ok? Más A3, coseno de θ3. Vean cómo respeto el signo. ¿Por qué? Porque los ángulos son absolutos, ¿ok? Menos A2, coseno de θ2. Esto es igual a 0. Y la ecuación en el eje Y, recordemos esto es en el eje X, en el eje Y tendríamos igual a 1, pero utilizando la función trigonométrica seno, ¿ok? Aquí sería A4 seno de θ4 más A3 seno de θ3. Y aquí pues porque hicimos el despeje, por eso tenemos negativo, si no toda la ecuación sería positiva, menos A2 seno de θ2, ¿ok? Eso es igual a 0, ¿sí? Recordemos el vector 0 en este caso, el vector 0 es igual a 0 en X y 0 en Y, ¿ok? El vector 0 es distinto al 0 escalar. Entonces en este caso ya lo aclaramos. Y estas serían nuestras dos ecuaciones de ese lazo vectorial, ojo, ¿sí? Ahora nos queda otro lazo vectorial. Esas ecuaciones yo creo que las voy a poner aquí arriba, porque de momento pues nos estorbarían un poco con lo que vamos a dibujar. Ahora el otro circuito cerrado quisiera dibujarlo de otro color, ¿vale? Y lo vamos a dibujar pues de color morado, nada más para variarle un poco, ¿sí? Recordemos otra vez el prisma. El prisma se mueve en esta dirección, entonces en esa dirección voy a crear un vector, ¿sí? Y esta otra dirección sería perpendicular al prisma, ¿sí? A la dirección del prisma. Es decir, aquí se forman pues 90 grados, ¿no? Eso es un consejo, no es una regla de este procedimiento ni nada por el estilo. Bien pudimos haberlo unido así directo, con un vector, pero yo no lo recomiendo, ¿ok? Porque si lo hacemos de este otro modo que yo les estoy comentando, nos va a quedar bastante claro qué es variable y qué es constante, ¿sí? Entonces aquí tratamos de dibujar una línea horizontal. Yo lo hice lo más horizontal posible, creo que no me quedó muy bien. Pero pues ustedes ahí con todas las herramientas lo hacen lo más horizontal posible. Y esta dirección pues tendría que ser lo más vertical posible, ¿vale? Entonces lo ponemos así.
y donde se unan hasta ahí va a llegar el vector. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, la flechita hacia allá y aquí hacia acá. Justamente ahí termina. Esto que ven sobresaliente es porque dibujé mal, ¿sí? Déjenme arreglarlo. Simplemente lo reducimos y listo, ¿ok? Y esta flechita la movemos un poquito y ya está. Esos son los dos primeros vectores. El otro vector que vamos a reutilizar, ese A4, ese lo vamos a reutilizar, ¿ok? Y los otros vectores, falta trazarlos. Entonces, un vector por acá, en este otro arista del triángulo, ¿sí? Y otro vector para acá. Puede ir en esa dirección, perdón, en ese sentido, puede ir al revés. Eso no se deberían preocupar por ello, ¿sí? Nos van a salir ecuaciones equivalentes y listo. Entonces, ya que tenemos los vectores, hay que ponerle nombre, recordemos, eso es importante, ¿vale? Por ejemplo, este otro vector que está acá arriba, yo lo voy a llamar B3. El nombre es lo de menos, ustedes pongan el nombre que ustedes gusten, yo les explico por qué le pongo B3. La letra B, porque pues si esta era la pieza 3, el triángulo, entonces pues ya el primer vector se llamó A, ahora el segundo vector pues lo llamo B, ¿sí? Y por eso, esa es la única razón realmente que le puse B. Acá recuerdo que era la pieza 5, entonces lo llamo A5, ¿ok? Y siempre estos vectores que miden la traslación del prisma, yo los llamo S, ¿ok? Esto sería S6. Y el otro vector es una constante, es una distancia fija, ¿sí? Entonces yo lo voy a llamar simplemente R. Listo. El ángulo de R en este caso es 0 grados, no puedo dibujarlo. Pasamos a lo siguiente, vamos a dibujar las otras direcciones. La dirección de S6 también es constante, ahorita hablamos de eso, pero aquí lo ponemos θ 6, ¿ok? Las otras direcciones, déjenme mover este B3, porque a lo mejor ahí nos va a estorbar. Lo ponemos aquí, ¿verdad? Para que no nos estorbe. Y me parece que esto lo podríamos fijar, pero no encuentro de momento la opción, ¿ok? Si ustedes recuerdan cuál es la opción para fijar esa figura, me lo comentan o me lo ponen en los comentarios. Gracias. A ver, hay que dibujar justamente el ángulo desde x positivo hacia el vector, ¿sí? X positivo hacia el vector, ¿ok? Y este ángulo pues lo voy a llamar θ B3, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con ese ángulo, ahorita lo explicamos. Y este B3 es el que en realidad nos está estorbando, ¿verdad? Bastante. Vamos a moverlo de nuevo hacia acá. Y esta flechita pues simplemente la movemos aquí, ¿ok? Perdón por la interrupción, listo. El ángulo así, perdón, el vector A5 también tiene que tener su ángulo, entonces medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Y desde X positivo, esto sería θ5. Y me parece que ya no nos falta ningún vector, ¿ok? Ya tenemos nuestro diagrama completo. Ahora, la ecuación o las ecuaciones de este otro lazo vectorial, pues también son muy sencillas. Vamos a dibujarlas aquí. Sería, hay que ver dónde está el inicio de las trayectorias. Está aquí, dos vectores inician y el final está acá. Dos vectores colisionan, ¿ok? Entonces, una trayectoria sería R más S6. Listo, ya estuvo. Lo ponemos aquí. R más el vector S6 es igual a la otra trayectoria vectorial. A4 más B3 más A5. ¿Ok? Listo, es cuestión de ir observando la dirección de los, o el sentido de los vectores. Y con eso sabemos esta ecuación. A4 más B3 más A5. Estas ecuaciones, recuerden, lo que me representan es posición, la posición de la máquina entera, ¿vale? Y las ecuaciones las obtenemos de la misma forma. Aquí inclusive ya no despejé,
Si ustedes quieren despejar, se les hace más ordenado adelante, que todo esté igualado a 0, muy bien. Pero yo de momento lo voy a dejar así, ¿ok? Esto sería r coseno de teta r. Teta r en este caso lo podríamos mencionar aquí. Teta r es igual a 0 grados, por eso no podemos dibujarlo, ¿ok? Más S6 coseno de teta 6 es igual a A4 coseno de teta 4 más B3 coseno de teta B3. Qué nombre tan más raro, pero bueno, ese fue el nombre que le pusimos. Le puse un nombre raro porque ese ángulo va precisamente a tener algo curioso. Más A5 coseno de teta 5, ¿ok? Y esa sería en la dirección X. Y en la dirección Y sería lo mismo, pero con la función trigonométrica seno, ¿ok? Inclusive ustedes pueden hacer esto, control C, control V, que me permite tener toda esta libertad, que elegimos ángulos absolutos. Si hubiésemos elegido ángulos de otra forma que no fuesen absolutos, es decir, que no estuvieran medidos desde X positivo, ojo, aquí sí que me tendría que preocupar bastante por los signos, pero aquí no. Y por qué es coseno y qué es seno. Como son ángulos absolutos, sé que coseno siempre va a ser en X y seno siempre va a ser en la dirección Y o la dirección vertical, ¿vale? Entonces aquí tenemos esto justamente y aquí simplemente ponemos la otra función trigonométrica que es seno, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a ponerlo así en inglés, pero no pasa nada, se pone en español también si están acostumbrados así, ¿vale? Inclusive algunos autores ni siquiera ponen la palabra seno, ¿sí? Simplemente ponen S mayúscula y el ángulo, ¿ok? Para ahorrarse notación y pues es bastante útil. Yo también a veces lo utilizo. Esto ya lo borramos y tenemos nuestras 4 ecuaciones. Ahora sí, inclusive hasta las podríamos enumerar, que son las ecuaciones de color verde, ¿sí? Recuerden, las ecuaciones de color rojo son vectoriales, esas no las contamos, solamente las escalares. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a la ecuación 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Por eso en un inicio decíamos que con cada lazo cerrado iban a surgir dos ecuaciones, ¿vale? Repito, si fuese un mecanismo tridimensional, cada lazo cerrado me representaría 3 ecuaciones. Ahora, hay que identificar las variables del sistema, ¿sí? Las variables del sistema es, otra vez repito, pieza a pieza, qué es lo que se está moviendo, ¿sí? Por ejemplo, otra vez, la pieza 2. ¿Quién representa la pieza 2? A2. Recordemos, aquí la pieza 2, inclusive pueden regresar el video, dijimos que rotaba, ¿sí? O rotación, rota, ¿no? Así simple. Si rota, ¿qué es lo que va a variar? La magnitud no va a variar, lo que va a variar es el ángulo, ¿sí? Eso va a variar con respecto al tiempo, entonces aquí hay que ir anotando nuestras variables, ¿sí? Vamos a ponerlo de cualquier color, vamos a poner aquí variables. Y son las variables del sistema, que en este caso recordemos, por ejemplo, para ustedes que están estudiando ingeniería, ¿sí? Sistema es una cajita, aquí entra algo y sale algo, ¿no? En este caso, pues el sistema ya no lo llamamos tan genérico, se llama mecanismo. El sistema es un mecanismo, ¿ok? Y las variables, ahorita vamos a identificar qué tanto entra y qué tanto sale, ¿ok? Entonces ya encontramos nuestra primera variable, que es teta 2. Vamos a anotarlo aquí, teta 2. Obviamente no va a ser la única. Tenemos que ir pieza mecánica a pieza mecánica. El vector A1 es enteramente constante porque está entre puntos fijos. El vector R también es enteramente constante tanto en magnitud como en dirección. ¿Por qué? Pues porque el prisma se traslada vertical, el prisma nunca se va a despegar de esta pared, ¿ok? Entonces la distancia entre el prisma o bien entre la pared y este punto fijo, y la pared que obviamente está hasta acá,
es constante, ¿sí? Y el vector r tampoco nunca va a cambiar de dirección. Entonces, esos dos son constantes. Los demás sí que tienen algo de variable. Vamos con A3. A3, pues mide a la pieza 3, que es ese triángulo, y ese triángulo habíamos dicho que rotaba o rota, ¿no? Si rota, lo que va a variar es justamente su ángulo. Entonces, pues vamos a anotarlo de una vez en las variables. Aquí sería teta 3. Después vamos a anotar la otra variable, sería teta 4, otra vez la pieza 4 también rotaba, ¿sí? Teta 4. Y listo, ya completamos ese lazo vectorial. Vamos al otro lazo. El otro lazo tenemos B3 y el ángulo teta B3. Ojo con ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo es dependiente. ¿Por qué? Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿este ángulo es constante o variable? Pues ese ángulo es constante, ¿sí? El ángulo interno del triángulo, ese triángulo es una pieza sólida, ¿sí? No va a deformarse, entonces el ángulo interno es constante. Y por lo tanto, aquí podríamos poner una pequeña relación, teta 3 es igual a teta B3 más esa constante o ese ángulo constante, ¿no? Entonces no es una variable independiente teta B3 depende de lo que haga teta 3. Entonces sí, en efecto es una variable, pero es una variable dependiente. Aquí lo voy a poner pues de otro color, teta B3, sí es variable, pero no la vamos a contabilizar para nuestro procedimiento de grados de libertad. Listo, las otras variables pues sería teta 5, porque esa pieza está rotando precisamente, entonces si rota, lo que es variable es su ángulo, ¿sí? Y por último, este vector, el ángulo es constante porque el prisma siempre se va a trasladar de forma vertical, entonces este ángulo siempre va a ser constante, lo que va a estar variando es el tamaño del vector, ¿ok? La magnitud, entonces esta distancia, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, esa distancia vertical, a lo mejor ahorita mide eso, pero conforme se mueva el prisma, pues va a ser a lo mejor una distancia más grande o más pequeña, es decir, variable, la definición de variable, ¿no? Va a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces, otra variable sería lo que mide el vector S6. Así sin la flechita sabemos que es su magnitud. Listo, ahora sí, ya por fin sin hacerlo tanto de emoción, ya podríamos calcular los grados de libertad, ¿ok? Entonces sería f de libertad, ¿sí? Sería igual al número de variables, 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables, menos 1, 2, 3, 4 ecuaciones escalares, menos 4, es igual a 1 grado de libertad. Aquí el 1 no me sale tan bien, pero es 1 grado de libertad, ¿ok? Entonces inclusive subrayamos nuestro resultado y así ustedes pueden calcular los grados de libertad o las libertades de un sistema. En este caso nuestro sistema es un mecanismo, ¿ok? Listo, cualquier duda pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios, yo estaré dando lectura y tratando de responderles lo antes posible, ¿ok? Yo creo que dejamos para el siguiente video resolver o plantear este mecanismo para no hacer este video tan largo. Muchas gracias por visualizarlo y nos vemos.